se grabará lo que aparece en la pantalla donde está la presentación y pues mi cara en la ventanilla de arriba. Otra cuestión técnica es que vosotros tenéis aquí en la parte al lado del chat, tenéis varias opciones. Una opción que es público y otro es modo preguntas y respuestas. Si vosotros o vosotras, si queréis escribir un mensaje, pues cuando escribáis el mensaje, tenéis la opción al lado, a la derecha, de marcar un símbolo de pregunta. Si marcáis ese símbolo de pregunta, significa que es una pregunta que queréis hacer. Las preguntas las voy a responder a lo largo de la presentación, si considero que son pertinentes a lo que estoy diciendo en ese momento, y si no, pues lo haré al final. ¿Vale? Entonces, ¿todo claro? Preguntas, marcáis en el símbolo de pregunta que tenéis a la derecha donde escribís las frases en el chat. Pues bueno, buenas tardes, ya somos 34. Inicialmente, como había dicho, éramos unos 56 inscritos. Espero que el resto se pueda incorporar a lo largo de esta hora que estaremos juntos. Entonces, el tema del encuentro es actividades activas y dinámicas para el comienzo del curso. Cuando Amaya y yo conversábamos sobre qué temáticas podríamos tener en cuenta durante el encuentro, pues pensábamos que esta era la más oportuna, dado que la experiencia de vuelta al cole este año es, bueno, no sé si muchos ya la han experimentado, pero pensábamos que sería una experiencia muy particular. ¿Y por qué? Porque bueno, estuvimos casi 2 años o un año y medio en este espacio híbrido entre en línea, en casa, la escuela y no todos en la escuela. Y por lo tanto, este momento de volver, pues claramente para algunos estudiantes sería algo, si no chocante, especial. Y en el caso nuestro, como profesores, también debido a que durante un año y medio, y no sé en el caso de la República Checa, pero en el caso de Polonia o Bulgaria o Croacia, donde el español se hace en los últimos 2 años de la escuela primaria y donde, imaginaos, los últimos casi 2 años en clases en línea, pues estos estudiantes no han tenido experiencia de un contacto, vamos a decir, sistemático, presencial con la lengua en un aula, en un espacio físico. Entonces, por eso consideramos importante y necesario el hecho de tocar esta temática, aunque claramente yo creo que con múltiples búsquedas, y perdonad la tos, que con múltiples búsquedas en la red sobre actividades para el comienzo de curso, podéis encontrar muchísimas, muchísimas. La intención mía fue principalmente pues hacer como una especie de, vamos a decir, de selección, una especie de una búsqueda fundamentada en base a mi propia experiencia, es decir, cosas que yo he hecho anteriormente, que me han dado resultados, que me han servido, y también este tipo de actividades que pudieran ser modificadas y que pudiesen usarse tanto en un ámbito para una enseñanza infantil como para una enseñanza adulta. Porque entiendo que en la mayoría de los casos, dado que este webinar ha sido enviado mayoritariamente a profesores que trabajan en, en el ámbito escolar, dígase, pues hasta los 18 años. Entonces, la presentación en su gran medida la dividiré teniendo en cuenta, pues, niños y adolescentes, vamos a decir, preadolescentes, niños y preadolescentes y jóvenes y adultos. Bueno, adultos entendido como 18, 19 años. Entonces, antes de comenzar y de forma breve, sí me gustaría comentar algunas cuestiones que creo que son importantes, que todo profesor se puede hacer estas preguntas al principio del curso y que son preguntas que siempre guardan una actualidad, es decir, que son actuales
y que la respuesta a las mismas no solo se hace en el aquí y el ahora, sino que se hace a lo largo del curso, porque muchas veces se puede tener una respuesta de una manera y al final resulta que la respuesta que obtenemos es totalmente distinta. Entonces, estas preguntas, mi objetivo con ellas es un poco eh, generar un espacio de reflexión con vosotras y con vosotros. ¿Por qué esta reflexión? Porque el comienzo del curso, como toda relación, se fundamenta en una primera impresión. Una primera impresión donde si tenemos muchos de nosotros, pues a lo mejor ya conocemos a los estudiantes y el proceso de continuar y de seguir con ellos es un proceso ya basado en una experiencia, o todo lo contrario, que son estudiantes nuevos y como toda experiencia nueva es generadora de ansiedad, es generadora de, bueno, de potencial frustración. Es generadora también de múltiples preguntas como este tipo que he añadido aquí en esta diapositiva. Entonces, intentaré un poco responder a estas preguntas desde lo que yo pienso y por qué. Porque estas actividades que voy a presentar después, actividades que algunas de ellas no las presentaré de manera directa, sino que vais a tener la posibilidad de tener acceso a la presentación y después verlas, pero estas actividades eh, deben ser usadas teniendo en cuenta alguna que otras de las propuestas que os voy a comentar a continuación. Entonces, la primera pregunta es la participación. Todo profesor cuando comienza el curso es una de las cosas que le interesa o es un criterio que tiene en cuenta para definir si su acción profesional es una acción adecuada. Es decir, si veo que mis estudiantes participan, entonces creo que soy un buen profesor. Si no veo que participan, entonces empiezo a preocuparme, empiezo a estresarme y empiezo a pensar que puedo hacer o que estoy haciendo mal porque veo que lo que preparo, lo que hago, a lo mejor a los estudiantes no les interesa. En cuanto a esto, aquí surge la pregunta sobre el control. ¿Y por qué digo la pregunta sobre el control? Porque yo siempre pienso que como profesor, yo puedo tener control sobre lo que yo tengo influencia. Y sobre lo que yo tengo influencia es en parte sobre las condiciones del aprendizaje, pero yo no tengo influencia sobre si el estudiante quiere o no quiere aprender. Yo sé que muchos escuchamos todas estas cuestiones relacionadas con motivación intrínseca, motivación extrínseca. En mi opinión, dicho así de una manera muy llana, considero que eso es un disparate. No creo que exista una motivación extrínseca en ningún momento. Eso fue un invento de la psicología americana para justificar ciertos determinados métodos educativos conductistas. El- Siempre la motivación es intrínseca, es propia del sujeto, es propia del estudiante. Y nosotros solo somos activadores o de alguna forma cazadores de esa motivación. Pero en realidad, quien se va a involucrar o no involucrar es el propio estudiante, no yo. Yo no puedo hacer nada ante eso. Yo puedo solo propiciar el espacio para que el estudiante se involucre. Pero en realidad la última palabra sobre esto la va a tener el propio estudiante. Por lo tanto, con respecto a la participación, nosotros lo que podemos hacer es, como dije antes, y lo vuelvo a repetir, es crear condiciones. Crear condiciones que permitan que el estudiante pueda sentirse a gusto, pero que esas condiciones también tengan en cuenta ciertos determinados aspectos que donde eh, cada estudiante pueda sentir que se siente escuchado, aceptado, valorado. Me explico. Eh, no puedo, o bueno, no creo que lo hagáis, pero es un ejemplo a lo mejor un poco extremo. Pero imaginaos que llegáis a la clase, están ahí los estudiantes, tenéis preparada una de las dinámicas que voy a presentar a continuación y venís y decís, a ver, Pedro, Juan y Clarita, y vosotros vais a tener que hacer esto. Bueno, ¿y por qué?
Es que yo creo que como profesor no tengo ningún derecho a, si alguien no quiere hacer algo, pues pedir que lo haga. Yo lo que pudiera hacer es de alguna manera, pues a lo mejor crear un momento en la clase y decirle a los estudiantes, pues nada, hoy en la clase vamos a hablar, no sé, sobre cómo describirnos físicamente. Primeramente vamos a conocer el vocabulario y en el medio de la clase os voy a hacer algunas preguntas relacionadas sobre cómo es vuestro físico o cómo es el físico de una persona importante para vosotros. Entonces, por favor, os preparáis para ese momento porque me gustaría que la mayoría de la clase participase y dijese lo que pensara. Con esto propiciamos que el estudiante pueda mentalmente tener una preparación. Generar un espacio de quizás alguna especie de guión o por lo menos estar atento a todo lo que al inicio de la clase se está diciendo de tal manera de que en el medio de la clase él esté preparado o haya tenido tiempo para prepararse para poder participar si lo desea. Otra cosa es que yo creo es que existen diferentes tipos de velocidades de reacción. Pues una persona no. Tú le puedes hacer una pregunta al momento y responder al momento, pero hay otra que requiere de un tiempo, que a lo mejor requiere decir determinadas condiciones, como sentirse seguro, como a lo mejor eh, repasar antes o repetir mentalmente varias veces lo que debe decir y después entonces cuando siente que lo sabe lo dice. Por lo tanto, eh, para que el estudiante participe, lo importante es tener en cuenta o propiciar que en la clase existan diferentes espacios de participación teniendo en cuenta las disímiles velocidades de reacción. ¿Y cómo se logra esto? Pues a lo mejor, como he dicho antes, pues anticipando el momento en que se va a dar la respuesta o permitiendo que el estudiante pues pueda dar la respuesta de diferentes maneras. Es decir, escribiendo en un papel y a lo mejor tú puedes revisar cómo lo he escrito o de alguna manera intercambiando entre ellos si tenéis, porque da resultado algún que otro mensaje en el teléfono, si tienen entre ellos teléfonos y tú revisando lo que escriben en el teléfono. Y lo otro que creo que en mi opinión puede ser bueno es la cuestión del, perdonad, eh, de siempre, y lo repetiré mucho, dividir en grupo lo más posible la clase en pequeños grupos. No es lo mismo, o el nivel de exigencia en frente a toda una clase no es el mismo cuando se tiene pequeños grupos, 4 personas que a lo mejor se conocen y que entre ellos, pues poder hablar y poder decir algo no genera tanto estrés. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, tiempo suficiente, utilizar de alguna forma un estatus de la clase o un estilo de clase con grupos pequeños, con actividades variadas. Y por favor, nunca decirle al estudiante, no tengas miedo, responde, tú sí puedes. Uno no tiene control sobre el miedo. El miedo es algo que viene, es algo que aparece de repente y después de eso lo puedes controlar, pero no siempre sobre el miedo uno puede tener un control o total. Segunda pregunta, y voy un poco más rápido, a veces los grupos son tan heterogéneos que resulta imposible. Bueno, es que venga, y eso es importante y lo veo mucho en las clases de lenguas, que a veces existe un grupo que es nivel A1 y otro que es un nivel A2 y que no se compensa la una cosa con la otra. Pues mi sugerencia ante eso es equiparar la diversidad del grupo. ¿Y qué significa esto de equiparar la diversidad? Pues, como mencioné antes, la división en pequeños grupos en la clase y que lo proporcionarán muchas de estas dinámicas que voy a comentar después. La división en pequeños grupos, eso será una forma de equiparar la diversidad. Otra manera es crear actividades que respondan a los diferentes, vamos a decir, tipos de inteligencia que pueden tener los estudiantes. En algún momento cantar una canción para aquellos de la inteligencia musical, en algunos casos moverse para aquellos que tienen una inteligencia corporal, en algunos otros casos compartir algo de lo personal.
eh, eh, para poner en práctica la inteligencia interpersonal. Esto lo menciono porque, como ya he dicho, todas las dinámicas que voy a presentar después son dinámicas donde, sinceramente hablando, no creo que sirvan para todo tipo de estudiantes, pero pueden servir para una clase y en diferentes momentos. Lo que quiero decir es que habrá una dinámica de presentación, habrá una dinámica de rompehielo, habrá una dinámica de conocimiento personal, teniendo en cuenta el momento de la clase, teniendo en cuenta el tipo de grupo, teniendo en cuenta el tipo de persona, pues yo puedo entonces analizar qué tipo de dinámica puede ser mejor o no. Y si resulta que tenéis un grupo heterogéneo, pues lo mejor sería que a lo mejor una dinámica la hagáis en un pequeño grupo, otra dinámica la hagáis en otro pequeño grupo, o una misma dinámica la hagáis teniendo en cuenta diferentes variaciones. Tercera pregunta. ¿Es muy difícil captar la atención de mis alumnos? ¿Cómo se hace? Pues estas dinámicas que voy a presentar a continuación tienen algo a su favor, o diría, tienen algo positivo, y es que eh, rompen con ese tipo de clase que es el estudiante sentado, el estudiante que escucha, el estudiante que completa la actividad, el estudiante que escribe una respuesta. Vamos allá de ese ámbito. No tanto se centran en ese estado, no quiero decir pasivo, porque participar también significa escuchar y es activa. Eh, no quiero decir que sea pasivo, sino más bien que no requiere de mucho movimiento, que no implica un espacio de lo que sería lo que en psicología infantil o en pedagogía infantil se llama el enfoque de la respuesta física total. Que bien sabéis que con niños, para que haya un proceso de aprendizaje efectivo, pues lo mejor es involucrar todo el cuerpo, involucrar eh, eh, o propiciar a lo largo de la lección que haya ciertos determinados momentos donde el niño se mueva. Entonces, ¿cómo hacer esto para favorecer la atención? Pues nada, estas dinámicas propician de que se rompa ese estado de clase de sentado que requiera movimiento, que requiera una acción donde a lo mejor incluso como ver las manos, que para algunos es importante, el estudiante pueda expresarse. Existen en psicología tres cosas que son importantes y que tienen que ver mucho con esto de la atención, que es el efecto de primacía. Es decir, nosotros recordamos o prestamos más atención a aquello que inicialmente se presenta. Eso que inicialmente se presenta puede ser al inicio de la clase, al inicio o cuando se vuelve de un descanso, o cuando a lo mejor en la clase yo decido en un momento, ahora os doy un minuto para que gritéis todo lo que queráis o os levantéis de la silla y deis dos saltos y después nos sentamos, pues cuando el estudiante se vuelve a sentar, ahí hay un efecto de primacía. Y ese efecto de primacía favorece una mayor atención y a la larga una mayor memorización. Entonces, y la otra cosa es el efecto de resencia, que es todo lo contrario, que es lo que está al final. Aquello que se presenta al final, pues también es más propenso a recordarse, es más propenso a prestarse atención, debido a que, como bien se sabe, si hay una anticipación de que, bueno, ya esto se va a terminar, ya después de esto no viene nada más, pues en ese momento el cerebro se activa más y por lo tanto favorece mejor después que se recuerde. Y hay un otro efecto que es el efecto que escribiré aquí, que no sé si lo conocéis, que es el efecto Zeigarnik, que tiene que ver con eh, digamos, se estudiaba en los camareros y es que un camarero hace un pedido y perfectamente él recuerda después todo lo que una mesa le pide, pero ese recuerdo se mantiene hasta que entrega todo el pedido. Una vez que el pedido ya lo ha dado, pues todo este proceso se borra un poco. Pues eso también puede estar en la clase o se puede utilizar en la clase para favorecer la atención. Pues ¿de qué forma? Pues decirle al estudiante, pues vamos a tener un examen, les voy a comentar los contenidos, mañana os lo voy a comentar, pero este tema irá mañana, irá al examen, pero os diré cómo va a ir, mañana os lo digo. Ese proceso o ese tipo de introducciones o de expresiones ayudan al estudiante. Punto cuarto, tengo que hacer las clases amenas, pero ¿qué demonios le gusta a mis estudiantes? Bueno, al estudiante le gusta lo que a todo el mundo le gusta. Es decir, un espacio donde él pueda sentirse identificado.
donde él puede expresar lo que es un espacio de poder. ¿Qué significa eso? Donde él sienta que él es protagonista y que lo que él está haciendo es él el que tiene, pues, si no toda la palabra, pero algo de palabra. Pertenencia, que significa eso, que realmente sienta que en la clase, que lo que él está haciendo tiene que ver con él, tiene que ver con su grupito de amigos, tiene que ver con las personas que a lo mejor llevan tantos años en la clase, juntos. Lo que es útil y aplicable y no lo que le haga perder el tiempo y lo que le permita pues ser cercano y también generar curiosidad. Eso también le gusta a los estudiantes. Algo que sea curioso, algo que sea llamativo, algo que sea no totalmente revelable, sino que tiene que hacer algo para descubrirlo. El otro punto es que estas dinámicas que os voy a comentar también son propensas a que puedan ser boicoteables. Pues bueno, ¿y qué hacer cuando el boicot aparece? Pues si resulta que un estudiante como objetivo se plantea, porque hay algunos que sí lo hacen, pues boicotear la clase, pues mi sugerencia es que no utilicéis estas dinámicas, porque ni tendrán valor ni al final darán un resultado esperado y más que todo generará un ambiente en la clase eh, desagradable, por decirlo de alguna forma. Ahora, si resulta que el boicot es el resultado de que o el estudiante no entiende o el estudiante en ese momento tiene un mal día o que el estudiante o que surge de las circunstancias de que él considera de que hay algo injusto, etcétera, pues en ese caso lo mejor es que cambiar un poco la dinámica de la clase. ¿Y qué significa eso? Pues si era toda la clase junta, pues dividir a toda la clase en grupo. Si resulta que es dentro de un grupo, pues diluir ese grupo y poner a los estudiantes en otros grupos y ese tipo de cosas. Y si resulta que es un estudiante que, bueno, que continúa con este tipo de cosas, como ya he dicho, pasad a algo individual, eh, pasar a una actividad mucho más, vamos a decir, pasiva o de interacción con el manual y no una actividad dinámica que pueda propiciar un mayor malentendido. El punto siguiente es con los líderes, porque claro, en este tipo de dinámicas que presentaré, siempre va a surgir un líder. Ahora, cuidado, siempre va a surgir un liderazgo. Un liderazgo entendido como un conjunto de instrucciones por las cuales un grupo se mueve. Y ese liderazgo es un liderazgo situacional. ¿Y qué significa eso? Que a lo mejor Anita, que es buena escribiendo en una dinámica concreta, ella va a tener protagonismo, pero Pedro, que a lo mejor pues moviéndose es bueno, pues ese protagonismo lo va a adquirir después. Y lo importante es que este tipo de dinámicas nos ayudan a entender cómo funciona el grupo. ¿Y por qué esto es bueno? Es bueno porque si este liderazgo genera beneficio en tanto involucra al resto de la clase, permite que los estudiantes tengan más deseos de hacer la actividad y se obtiene un buen resultado, pues potenciarlo, por favor. Potenciar a ese estudiante, agradecérselo, decir que, bueno, que su aportación ha sido muy buena. Y en el caso de que si este liderazgo es negativo, pues la mejor opción, psicológicamente hablando, es a lo mejor quizás un poco extrema, pero creo es dar resultados, es de alguna manera obviarlo. Es decir, hay que extinguir ese comportamiento y la mejor forma de distinguirlo es, vale, tienes razón, lo hablamos después, o si tienes, si no te queda claro o hay algo que quieras preguntarme, después lo hablamos personalmente, pero de alguna manera no brindarle la atención, porque en la mayoría de los casos lo que se busca es atención. Y el último punto es, ¿alguien me podría decir cómo se hace divertido a menos el pretérito perfecto? Esto lo añado porque realmente nada lo hace divertido, sinceramente. Yo creo que hay cuestiones de la clase que son, no son potables y que el proceso de aprendizaje en muchos casos pues requiere pasar por eso. Cuando alguien habla de su familia o piensa en su familia o, o describe cómo es su familia, pues claramente no incluye aquellos casos en los cuales pues tiene que a lo mejor
fregar los platos 8000 veces porque alguien no los friega adecuadamente, o cuando tiene que limpiarse el váter, o cuando en las mañanas del sábado es necesario lavar la ropa y tiene que ponerse. Eso a veces para algunos no son cosas interesantes, pero agradables, perdón, pero también son parte de la familia. ¿Y por qué digo esto? Es que eh, algunas de estas dinámicas pueden ayudar a, digamos, a repasar, a practicar lo que se ha aprendido, pero no van a sustituir ese espacio, en mi opinión, de aprendizaje eh, que a veces es necesario que sea pues sentado con el libro, a lo mejor leyendo, marcando, señalando, buscando, y que claramente este tipo de cosas pues son necesarias. Pero ahora lo que sí se puede hacer es introducir amenidad. Y en este aspecto, estas dinámicas siempre aportan esta amenidad, pero como he dicho antes, en muchos casos no se pueden usar cuando se enseña un contenido nuevo o cuando se está haciendo una comprensión lectora o y se necesita trabajar con un texto. Pues lo importante en este tipo de situaciones es introducir amenidad. Y la introducción de amenidad es aportando pues un buen ambiente, sonriendo, agradeciendo por todo, eh, de alguna manera exagerando patrones, de alguna forma introduciendo alguna rima u otro tipo de cosas que comentaré ahora. Y también pues utilizar, diría yo, todo lo que pueda aportar ese espacio o todo lo que pueda aportar curiosidad. Pensemos en todos estos formatos de televisión, de concursos, de programas, donde a lo mejor si el proceso que se utiliza en clases es inductivo y no deductivo, donde puede haber cabida a la imaginación o puede haber cabida a otro tipo de elemento que no sea solo el de elegir la respuesta correcta. Cuando se dan esos espacios, el estudiante, no digo todos, es verdad, pero aquel estudiante que sí le interesa aprender nos lo va a agradecer enormemente. Es decir, repito, introducir amenidad. Y esa introducción de amenidad es lo que aportan estas dinámicas que comentaré. Estas dinámicas que comentaré y que, como dije antes, tienen que ser divididas en dos ámbitos generales, es decir, o teniendo en cuenta el destinatario, uno los niños y preadolescentes y el otro son los jóvenes y bueno, y también adultos porque sirven para adultos. Os he puesto en esta diapositiva cómo deben ser las dinámicas o actividades con niños. ¿Por qué razón? Porque las dinámicas que voy a presentar ahora bien pueden modificarse, aunque en la mayoría de ellas he señalado cuando son para niños, pero bien pueden modificarse para niños o bien puede, y en ese caso cuando queremos modificarlas para los niños, pues mi sugerencia es que tengáis en cuenta estos nuevos aspectos que os pongo aquí y que perfectamente podéis leer después porque son bastante claros, ¿vale? Entonces, pasemos ahora ya las dinámicas, pero antes una cuestión importante y es sobre esto de la nueva normalidad. Eh, Porque yo creo que así como de manera extrema nos vimos obligados a tener que desarrollar estrategias para adecuarnos a ese ámbito en línea, pues de nuevo vamos a tener que reeducar al estudiante a trabajar en este ámbito presencial, porque vendrán con este cuestionamiento de decir, bueno, ¿y por qué tenemos que hacer esto aquí cuando se puede hacer en casa? ¿O por qué tenemos que hacer esto aquí de esta manera si antes lo hacíamos de otra forma en línea y era mucho mejor? Pues nada, de lo que se trata también es de eh, tratar de integrar este espacio áulico presencial como un espacio que integre esa nueva normalidad. Y lo que quiero decir con esto es que, venga, lo que puede enviarse para casa o que pueda ser realizado en un formato distinto, pues mi sugerencia es que lo sigáis haciendo de esa manera. Una expresión escrita, a lo mejor escrita, hecha en un grupo de WhatsApp, es mucho más efectiva que entregada en un papel, porque realmente el espacio donde más se utiliza ahora es en las redes sociales. Entonces, si podéis hacerlo, mantened ese formato, porque creo que será mucho más efectivo. Y en el caso del formato presencial, pues yo creo que todas estas dinámicas que os comentaré serán útiles, bueno, o están presentadas ahora para el principio de la clase, pero bien pueden ser usadas para el resto del curso.
Quisiera comenzar con la primera dinámica, pero, y como he dicho, iré poco a poco, pero antes me gustaría, yo me especializo en la enseñanza de español a niños. Es lo que más me gusta, es lo que creo que es lo que me da más placer. No sé si es vuestra experiencia. Yo, y con los niños, siempre trataba de inventarme mis rimas, de inventarme las cosas, rimas que pudieran ayudar para presentar alguna que otra actividad, pero que también, bueno, no solo rimas, sino canciones o formas de practicar algún que otro contenido que para ellos pudiera ser atractivo. Yo siempre empezaba la clase con un saludo, porque bien sabéis que para los niños es importante utilizar ciertas y determinadas ritos, ciertos determinados ritos, y que estos ritos les aportan seguridad, les hacen sentir a gusto, incluso favorecen lo que yo llamo el efecto principito. ¿Y qué sería el efecto principito? Es esta situación propia entre el principito y la rosa, en que ella le pregunta cuándo vas a venir a las 3 y bueno, ¿y por qué me preguntas a qué hora voy a venir? Porque antes voy a tratar de pensar cómo será nuestro espacio, cómo será nuestro momento, todo lo que haremos. Pues ese efecto principito en los niños es importante y yo creo que no solo en los niños, también en los adolescentes y en los jóvenes, cuando ellos pueden anticipar de alguna manera lo que va a ocurrir. Pues en el caso de los niños, yo siempre empezaba con una canción y que pues es una canción muy buena para inicio de curso y que además es muy sencilla, es donde se introduce el saludo y es un saludo como hola, hola, ¿cómo estás? Yo, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Lo repito, ¿vale? Es hola, hola, ¿cómo estás? Yo, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Claro, con una canción, no sé si ahora me lo permita, que es la canción de este dibujo animado de Looney Tunes, de los tres cerditos y el lobo. Y la canción es muy simple, que es, dice así, yo canto fatal, pero bueno, con los niños míos bien en ese sentido, y es, hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Si al inicio de la clase de esta forma simple es hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Sinceramente, siempre empezábamos la clase con la misma canción. En muchos casos tenía que enseñar cómo decir cuando no muy bien, cuando ni fu ni fa, cuando no me sentía bien. Pero el inicio de la clase siempre se convertía en ese espacio de un poco de disfrutar, a lo mejor de una manera un poco, si no tonta, bueno, tonta no es, pero de una forma así lúdica con ellos, lúdica y sencilla. Y otra dinámica que hacía con ellos mucho era para el repaso de los contrarios o para el repaso o para practicar el género de siete determinados, bueno, el género de los sustantivos y los adjetivos, que también creo que para un inicio de la clase puede servir, solo que requiere un espacio de me voy a levantar, un espacio eh, de movimiento. Y qué pena que no podamos, que no pueda verlos, pero sería algo así, con este ritmo, y sería para repasar algún contenido concreto, como puede ser, cuando yo diga blanco, vosotros decís negro. Blanco, 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 y los niños dicen negro, negro, negro. Negro, 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 blanco, blanco, blanco. Blanco, negro, blanco, y ellos tienen que repetir en todo momento. Es una rima sencilla, pero que también puede aportar, como mencionaba al principio, ese espacio de romper en un momento de la clase, activar al estudiante, activar el efecto de recencia y primacía, y por lo tanto activar la atención y el recuerdo. Más allá de estas actividades con niños, pues estas son las dinámicas que os quería comentar. Muchas de estas dinámicas, o en todas ellas, os he marcado en cada momento para quién está destinada y
si es una dinámica para estudiantes que se conocen o no se conocen. Esto es importante porque las dinámicas de conocimiento personal no son, aunque pueden ser también dinámicas de presentación, lo que las diferencia es que la dinámica de presentación es para aquellos que no se conocen y de conocimiento personal es, bueno, lo dice eh, el propio título, es para aquellos que ya tienen una experiencia anterior. Esta primera dinámica de la primera letra es muy buena para no para un estudiante principiante, claramente, sino para un estudiante que está en un segundo curso, que todavía sigue en un nivel A1 y que perfectamente no tiene le cuesta mucho trabajo formular frases. Es muy sencilla. Tienen que escribir en un papel la primera letra de alguna de estas cosas. He puesto así muy genéricas. Si trabajáis con niños, lo mejor es que pongáis aquellos aspectos que tengan que ver más con los niños y que sean muchísimo más sencillos. Y qué bueno que también debéis elegir aquellos temas que hayan sido pues conocidos o enseñados anteriormente. Este juego se puede hacer por parejas, funciona más por parejas que por grupos. En parejas tiene es mucho más efectivo. Y con ello lo que se logra es una dinámica de conocimiento personal, pero también creo yo que también una dinámica de presentación teniendo en cuenta el tipo de acción que podáis hacer. Esto también se puede hacer una variación en cuanto a la fonética. Y en vez de poner la primera letra, podéis poner fonemas, como puede ser el fonema, pues, P, T, M, Z, es decir, todos ellos. Eh, en el caso de los fonemas, con los niños, sí sincero, me da más resultados bueno, con los adultos también funciona, pero con los niños me da muy buenos resultados. De hecho, hasta más incluso una variación de esta dinámica bien podría ser que el estudiante pueda hacer el sonido onomatopéyico y que entonces el otro estudiante pues tenga que adivinarlo también. Lo podéis hacer así. Sigo. La próxima dinámica es enumérame. Es muy parecida a la anterior, solo que en este caso lo que se utilizan son números. Entonces, el estudiante deberá hacer algunas preguntas. No creo que debería hacerse en grupos de más de 5. Y lo que el estudiante muestra es las respuestas y el resto tiene que hacerle varias preguntas. Como puede poner, por ejemplo, una fecha importante y puede poner el 5 de mayo y el resto tiene que decir, bueno, 5 de mayo, ¿y por qué es el cumpleaños tuyo? No, es el cumpleaños de tu madre. No, es, es, es el cumpleaños de tu perro. Sí, vale, ese tipo de cosas. Lo bueno que tiene con esto es que bien puede favorecer la práctica de dos contenidos, mientras que el anterior solo es un contenido lexical concreto, aquí un campo lexical concreto, aquí bien puede servir para practicar los números y un campo lexical variado, como puede ser las fechas, pretérito perfecto simple, eh, perdón, distancias las horas, etcétera. Si tenéis alguna pregunta, queréis decir algo, me lo decís. Esto que estoy de tu lado. Esta dinámica bien puede dividirse la clase en dos, poner un hilo, marcar con una tiza a la clase o perfectamente poner un hilo, pero marcando una línea vertical. El profesor hace preguntas y donde indica que lo que primero siempre diga es derecha y lo que segundo diga es izquierda. Y si el estudiante pues elige uno u otro, tiene que dividirse. Y eso ayuda mucho. El estudiante a lo mejor no tiene que responder nada, pero ayuda mucho al espacio de integración, ayuda mucho también a la cuestión de relajar la clase. Si, y también ayuda mucho para ese espacio de risa, de broma, para saber a quién le gusta algo al igual que a mí y ese tipo de cuestiones. Esta dinámica de estoy a tu lado es muy buena para los niños porque no requiere de mucha complejidad. Lo que yo hago muchas veces con este tipo de dinámica es
pues preparar unas tarjetas con cada una de estas palabras, porque no siempre lo recuerdan. Y claramente si muestro la tarjeta, entonces ya lo recuerdan y después lo vuelvo a repetir sin la tarjeta de tal manera de que ya el estudiante lo pueda grabar. La próxima dinámica es este speed date, que funciona no tanto con niños, pues bueno, funciona estilo es cita rápida. Los estudiantes se sientan en pareja, tienen un minuto para conocerse mejor. Se puede poner una música o un silbato, los chicos se mueven a la próxima pareja y se repite el mismo proceso. Lo que se puede hacer es, pues en las mesas, poner un papel, una hoja, perdón, con diferentes preguntas y que entonces los estudiantes puedan elegir qué tipo de preguntas pueden hacerse. Eso se puede hacer en los niveles más básicos. U otra opción con esto del speed date o otra variación, es como la prueba oral del examen DELE. No sé si todos lo conocéis. En la prueba oral del examen DELE A1 se le muestra al estudiante una imagen y el estudiante tiene que hacer una pregunta en base a la imagen. Como por ejemplo, se le muestra la hora, una hora concreta y qué hora es o a qué hora vienes. El estudiante tiene que inventar ese tipo de cosas. Pues se puede hacer con imágenes también y que el estudiante invente las preguntas. Esta dinámica funciona mucho, o yo la hago mucho, siempre al final de cada unidad didáctica. No solo lo hago al inicio del curso, sino al final de cada unidad didáctica. Es como el speed date de cada unidad. Eh, ¿Y qué propicia esto? Que la clase pueda conocerse. Ellos sabes que siempre al final de cada unidad vamos a tener un espacio así, de dividirnos en pareja y después movernos. Propicia la práctica del contenido, de los contenidos que se han aprendido en la unidad. De que si aprendieron la descripción física, se repase entonces la descripción física, de que si aprendieron en otra unidad sobre la casa y los medios de transporte, que entonces se practique esto. Y lo bueno que tiene es, como mencionaba al principio, de que propicia ese ámbito de participación, todos tienen que participar, lo propicia de forma efectiva porque disminuye esa situación estresante de tener que responder algo frente a la clase y en la mayoría de estas preguntas la respuesta es opcional, es decir, cada persona responde como quiere. Bueno, me quedan 10 minutos. Esta otra dinámica de casa. Esta de casa es una dinámica muy buena para niños, lo empieza el profesor, se divide la clase en círculo. Bueno, hay un error, perdonar, en cazador, la O. Se divide la clase en círculos, se les dice que viene un cazador. Los estudiantes anteriormente en una tarjeta, esto lo utilizo como medio de comprobación, porque sabéis, a la hora de hacer la pregunta, cualquiera puede decir, yo, y bueno, ¿cómo lo compruebas? Pues yo lo que digo es que escriban, eh, les doy una tarjetita, en la tarjetita tienen puesto, en este caso, por ejemplo, nombre, apellidos, mascota, dos rasgos físicos, cumpleaños, algo que les guste, algo que no les guste, y entonces el estudiante lo que hace es que lo escribe. El profesor dice, bueno, ya ahora salgo de casa, pero yo quiero casar a los que tienen una mascota, o a los que tienen un gato, o a los que tienen un perro. Entonces, en ese caso, todos los que tengan un perro tienen que moverse de la silla. Y claro, el profesor en ese momento aprovecha y se sienta también. Entonces, aquel chico o chica que no se siente es quien tiene que hacerle preguntas o quién será el próximo cazador. Eh, y bueno, puede elegir el tipo de pregunta que quiera. Otra opción, mucho más sencilla, es la que puse abajo, es de que sí o no, si es sí se quedan, si es no, si es sí se mueven, perdón, si es no se quedan. Em, lo que sí os digo es con esta dinámica, lo bueno que tiene es que, bueno, es una dinámica que genera un buen ambiente, pero yo diría, su contrapeso es que hace que se gaste mucho tiempo.
porque entre que se mueven, entre que nos reímos, en que empezamos de nuevo, entre que el estudiante que continúa tiene que pensar qué pregunta hace, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si disponemos de tiempo y si buscamos que el estudiante la pase bien, es una buena dinámica. Ya he dicho, si tenéis alguna pregunta, queréis decir algo, el chat está habilitado, ¿vale? La próxima, que es el naufragio. Esto hay que tener buen tiempo porque esto yo lo hacía principalmente fuera de la clase, en el patio de la escuela o en la sala de gimnasia, sala de deporte, perdón. Es decir, hice una traducción desde el polaco. Em, porque lo bueno es que se pueda dibujar en el suelo como un rectángulo con una tiza y que los estudiantes entonces puedan ponerse dentro de estos rectángulos. Ahora que hace buen tiempo, creo que es una actividad muy buena. Pues lo primero es dibujar esos rectángulos, decirle a los estudiantes que se pongan dentro de ellos, pero que deben ordenarse teniendo en cuenta diferentes categorías. Claro, para poder ordenarse tienen que hacerse preguntas. Y después, pues el profesor elige al azar, no lo hace con todos, porque si no, entonces se gasta mucho tiempo, elige al azar un grupo, hace y comprueba, pues, si se han organizado adecuadamente. Lo bueno de esta dinámica es que eh, más allá, además de ser una dinámica de rompehielo, de generar ese ambiente distendido y relajado, eh, se convierte en una dinámica de conocimiento personal. Yo sé que he puesto esto del peso, claramente las temáticas que deberían elegirse deberían ser temáticas que no propicien el acoso o que no propicien la burla, aunque en los adultos, en muchos casos, bueno, depende, eso no importa mucho, pero la idea es que elijáis categorías que puedan ser medibles y que de alguna manera se pueda establecer un orden con ellas. Si voy muy rápido, me lo decís. Eh, la huella dactilar es muy sencilla. De hecho, a los niños les enseñaba mucho esto de meñique, se fue a paseo sin permiso de anular. Cuando el del medio lo sepa, un regaño le va a dar. Índice lo está buscando pulgar. Hoy regañan a meñique, hoy lo van a regañar. Con esa canción le enseñaba a los niños cómo se llamaban los diferentes, los dedos, cómo se llamaban. Pues es una dinámica sencilla, es pues la silueta de la mano y cada dedo tiene un significado y el estudiante pues escribe ahí esta información. Después esto se divide en la clase, se reparte tratando de que no coincida con la misma persona y el estudiante tendría que adivinar qué estudiante le ha tocado. Esto de preséntate con objetos lo utilizo mucho eh, en las primeras clases, cuando es un estudiante a uno. Bien sabéis que en las primeras lecciones se introduce mucho los objetos de la clase, pero también se introduce todas las cuestiones relacionadas con la presentación. Pues lo utilizo para eso, para relacionar los objetos de la clase con la presentación. Y es presentarse con los objetos, con lápiz, boli, etcétera. En el caso de los caracteres especiales que incluyen las lenguas eslavas, pues en esos casos lo que les digo es que bueno, que la digan en la lengua concreta. Eh, pues claramente, siete términos letras no están en el español. Sigo. Mi selfie. Mi selfie es de una de nuestras autoras, Katarzyna Różańska-Majura. Ella tiene un blog, que aquí lo tenéis, que se llama Colorele. En este blog Colorele, pues ella propone hacer un selfie. El selfie lo podéis descargar aquí después, os he puesto el enlace. Eh, el estudiante completa este selfie. Os lo puedo enseñar de forma rápida.
porque lo tengo aquí, esto mismo lo tenéis vosotros y vosotras, este es el selfie, lo podéis descargar y lo podéis utilizar después en vuestra clase, el estudiante lo completa, este dado lo podéis armar y teniendo en cuenta lo que toca el dado, perdonad, entonces el estudiante debe responder. Voy a volver a la presentación. Tenéis tanto el dado como el selfie, lo podéis descargar. Esto es otra, en nuestro libro que se llama XL, es un libro para los estudiantes de liceo. Tenéis también, en cada unidad didáctica, tenéis eh, juegos. eh, este libro estará disponible también en la República Checa, así que lo vais a poder ver. En este libro, cada unidad didáctica incorpora 4 juegos. Eso está en una sección que se llama ¿Te queda bien? Y en esta sección, pues podéis utilizar, os lo enseño aquí, esta es la plataforma. Bueno, voy a utilizar esta primera. Es la plataforma del libro. Pues si vais aquí, ¿te queda bien? Pues aquí tenéis varios juegos. Un juego de tablero, un juego para hablar, un juego para descubrir aficiones, lo podéis ver aquí, ¿ves? Y que tiene que ver con tarjetas y ese tipo de cosas. Juegos que bien pueden servir para también para el inicio de la clase. Además, quería compartir algunos juegos que se pueden utilizar en el ámbito de la clase en línea, si resulta que ocurre. Y es como, por ejemplo, esto que es muy simple y también se puede utilizar en la clase presencial, parte de tu cuerpo que tocaste la última vez y qué sabor fuerte de comida pues fue el último que probaste y que entonces el estudiante se inventa un nombre para para esa clase y combinando esas dos cosas, cabeza salada, labios salados, mano dulce, frente dulce. Esperemos que sean partes del cuerpo adecuadas. O este con la batería, el resto de la batería, que teniendo en cuenta el, el porciento de batería del móvil, pues el estudiante puede responder varias preguntas. O esta última, muy parecida, pero es con las letras del alfabeto. Uno empieza a decir el alfabeto, el otro le dice para, y en función de la letra, pues tienes que responder alguna pregunta. Pues esto eran las actividades que yo quería compartiros. Espero que de alguna forma la podáis usar en vuestras clases. Espero que os sean útiles. Si de alguna manera tenéis alguna pregunta ahora sobre alguna de ellas, pues lo podéis escribir en el chat. Lo de presentarse con objetos es, pues, que el estudiante, si él se llama Pablo, pues entonces tiene que buscar un objeto que empiece con P. Tiene que buscar un objeto que empiece con A. Tiene que buscar un objeto que empiece con B. Tiene que empezar un objeto que empiece con L y otro con O. Y los tiene que poner uno detrás del otro. Lo que yo hago muchas veces es que, bueno, en algunos casos, lo que le pido al estudiante es que reduzca su nombre. Que no diga, porque hay nombres como puede ser Stanisław, que es un nombre larguísimo. Así tiene que buscar una cantidad de objetos enorme. Entonces, que ponga de forma corta el nombre. O la otra opción que le digo a los estudiantes que todos llevan teléfono, pues que entonces busquen una foto de un objeto que empieza con esa letra y que entonces enseñen después como una letra, la foto una al lado de la otra, que bien eso lo pueden hacer en el móvil, esta primera foto, esta segunda, esta tercera, esta cuarta, esta quinta, y que entonces lo descubran el nombre con eso. Esto también se puede utilizar con palabras, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Otra preguntilla si tenéis. Tenéis 18 dinámicas. Creo que hay bastantes. Algunas seguro os va a funcionar. Eh, al- yo sí os recomiendo, y os lo digo, en mi experiencia personal son bastante efectivas
y en especial en estos primeros momentos en los cuales uno lo que busca es que el estudiante pues se integre, se sienta a gusto, disfrute aprendiendo la lengua. Creo que alguien más está escribiendo. Amaya, yo no sé si tú quieres añadir algo ahora al final. Eh, yo dejaré de